Hoy les traigo un diseño súper bonito, fácil de hacer, una combinación tanto de materiales como de colores que funciona súper bien. Quiero recordarte que para quitar las letras que aparecen durante todo el video, que son los subtítulos, es muy fácil. De tu celular, donde aparecen dos Cs, haces clic y listo. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Vamos ahora sí a empezar. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor, 45 centímetros. Vamos a doblar por la mitad de esa hebra de hilo para quemar y adelgazar las puntas del hilo con ayuda del encendedor, quemando la punta durante algunos segundos y con mi dedo girando hacia la parte de arriba. Cortamos esas puntas que quedan un poco deformes y listo. Paso a través de esta punta primero un cristal de color rojo de 4 milímetros seguido de una mostacilla número 10 en color dorado. En este extremo vamos a realizar un nudo sencillo, lo vamos a ajustar muy bien, cortamos los hilos que quedan sobrando, quemamos y pegamos para dejar listo este primer acabado de la pulsera. Para este diseño estoy utilizando una combinación de colores que es el tono gris en el hilo y los cristales en color rojo. Dejamos una medida de aproximadamente 7 centímetros, aquí vamos a realizar un nudo sencillo y dejar esto listo para fijarlo a nuestra mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Por cierto, ¿qué opinas de la combinación de colores que estoy utilizando? Me puedes dejar saber aquí abajo en los comentarios. Tomo otra hebra de hilo de 140 centímetros. Vamos a pasar una de las puntas por debajo del hilo guía ubicado ya fijo en mi tabla de trabajo. La otra punta la paso por encima. Vamos a empezar a jalar hasta ubicar completamente en el centro este hilo que tengo aquí. Vamos a comenzar la primera parte realizando un nudo plano completo. Tomamos el hilo de la derecha, lo pasamos por encima del hilo guía formando esta figura de P. El hilo de la izquierda lo paso nuevamente por encima de este hilo. Me regreso con este mismo hilo pasándolo por debajo de donde se unen todos los hilos y lo voy a sacar por encima de esta orejita que queda formada hacia nuestro lado derecho. Vamos aquí a comenzar a jalar hasta ajustarlo completamente, sujetando siempre con los dedos para evitar que se nos vaya a mover porque es el primer nudo que estamos realizando. Lo dejamos bien cerca al nudo sencillo que habíamos hecho al inicio de la pulsera. Tomamos el hilo de la izquierda, lo pasamos por encima del hilo guía, formando esta figura como de un 4. El hilo de la derecha lo paso por encima de este hilo y aquí me regreso con este mismo, pasándolo por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por encima de la orejita. Vamos a jalar, ajustar completamente y ya quedaría formado un nudo plano completo. Vamos a hacer un segundo nudo plano completo nuevamente y exactamente igual al anterior. Entonces primero vamos con el hilo de la derecha, pasarlo por encima del hilo guía formando la P, el de la izquierda por encima de este, me regreso por debajo de la unión de los hilos, lo saco por encima de esta orejita. Vamos entonces aquí a ajustar. Continuamos ahora con el hilo de la izquierda, vamos a pasarlo por encima del hilo guía formando este 4, el hilo de la derecha lo paso por encima de este hilo y me regreso con este mismo hilo pasándolo por debajo de donde se unen todos los hilos. Lo vamos a sacar por encima de esta orejita, vamos a jalar, ajustar completamente y listo. Aquí quedó formado el segundo nudo plano completo. Para decorar la pulsera vamos a utilizar cristales. Voy a utilizar estos cristales en color rojo de 4 milímetros. La cantidad siempre va a depender del largo total de toda la pulsera. En mi caso utilicé 24 cristales para toda la parte central y 2 más que son los acabados de la pulsera. Vamos a tomar el hilo central de toda la pulsera y vamos a comenzar a pasar a través de este un primer cristal. Vamos entonces a unirlo a ese nudo plano que habíamos hecho anteriormente. Y aquí vamos a cambiar de nudo, vamos a hacer uno diferente, que es lo que le va a dar también ese toque diferente al diseño que estamos creando. Tomamos aquí el hilo ubicado hacia el lado derecho y lo voy a traer pasándolo por encima del hilo guía formando esta figura de P. Me regreso con este mismo hilo y lo saco por aquí por debajo del hilo guía y por encima de esta orejita que se forma. Voy a comenzar a jalar hasta ajustarlo completamente, organizando el cristal, organizando el nudo. Tomo ahorita el hilo de la izquierda y lo paso por encima del hilo guía. Me regreso de nuevo con este mismo hilo pasándolo por debajo, por encima de la orejita. Vamos aquí a jalar, ajustar completamente y siempre organizando el cristal para que quede bien y el nudo también. Y listo. Vamos entonces nuevamente aquí a tomar el hilo central. Vamos a pasar en ese momento un segundo cristal a través de este hilo y lo vamos a unir al nudo que acabamos de hacer.
y vamos a repetir exactamente el mismo tejido ya con este otro segundo cristal. Súper fácil este diseño. Si quieres continuar aprendiendo más ideas creativas como esta, te invito para que te suscribas ya mismo al canal y le des me gusta a este video. Vamos nuevamente entonces aquí a repetir el mismo nudo, primero por encima, luego nos regresamos por debajo, organizamos, jalamos bien y listo. Con el hilo de la izquierda exactamente igual. Vamos a pasar el hilo primero por encima y nos vamos a regresar por debajo del hilo guía, por encima nuevamente de la orejita. Vamos a jalar y listo. Vamos a continuar repitiendo este mismo patrón hasta completar en total todo el largo y toda la cantidad de cristales que vamos a utilizar en el diseño. Ya te había dicho anteriormente que en mi caso voy a utilizar un total de 24 cristales en color rojo. Uno de los grandes interrogantes cuando estamos comenzando es qué materiales comprar, por dónde comenzar para no perder dinero. Y por esta razón creé el kit Emprender en Bisutería. Es un paso a paso donde te voy a enseñar cómo comenzar desde cero tu propio negocio de bisutería desde casa, compra inteligente de materiales para no perder dinero, técnicas más vendidas y cómo cobrar tus accesorios para que tengas un negocio realmente rentable. También vas a recibir la masterclass de telar creativo para que aprendas a hacer la técnica del telar. Yo te la voy a enseñar. Te dejo todo el enlace y la información aquí abajo en la descripción de este video. Aquí vamos a acercar ya el último cristal y vamos a finalizar con 2 nudos planos completos, que es la misma forma de cómo iniciamos también todo el diseño. Exactamente igual. Quiero mostrarte rápidamente cómo nos está quedando hasta el momento el diseño y cómo se ve la combinación, el contraste y todo como tal en la pulsera. Vamos ahora a cortar los hilos que quedan sobrando, a quemar y a pegar haciendo presión sobre el mismo nudo para que quede sellada ya esta parte de la pulsera. Realizamos un nudo sencillo donde hicimos ya el último nudo plano que llevaba la pulsera, lo ajustamos súper bien. Repetimos el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, exactamente igual con las mismas medidas. Aquí quiero mostrarte un poco la medida total de toda la parte central de la pulsera. Como puedes ver, alrededor de 13 centímetros, utilizando tanto la cantidad de cristales como las medidas que te di a lo largo de todo este tutorial. Para cerrarla puedes utilizar la técnica de tu preferencia. Voy a hacerlo con la técnica del nudo barrilo franciscano. Te voy a dejar el enlace de este tutorial donde te la enseño a hacer paso a paso aquí abajo en la descripción de este video. También puedes hacer la técnica del nudo plano si es la que más te gusta. Y si te quieres unir y apoyar a este canal con los miembros del canal, es súper fácil. Aquí abajo está el botón unirse, haces clic. Ahí están los diferentes niveles con los diferentes beneficios. Es una forma de apoyar mi trabajo y, por cierto, también este canal. Aquí, como puedes ver, ya terminé de hacer esta preciosa pulsera que te traje en el día de hoy. Espero que te animes y que la hagas. Recuerda compartir este video con más personas para que aprendan al igual que tú. Nos vemos. Chao, chao.